Tema del video. La paradoja del oro y la guerra para acabar con las guerras. A medida que las nubes de la guerra se acumulaban antes del comienzo de la Gran Guerra, la guerra para poner fin a las guerras, la Primera Guerra Mundial, los expertos predijeron que cualquier guerra importante no podría durar más de unos pocos meses. Los tesoros de los combatientes se quedarían rápidamente sin dinero. Esta fue una observación astuta. La guerra es, con mucho, la actividad más cogitosa que la humanidad puede realizar. No solo es enorme el cogito directo del suministro de armas, sino que también la guerra implica destrucción de capital, pérdida de población, trauma, desolación, un verdadero infierno en la tierra. Sin embargo, en lugar de unos pocos meses, la carnicería se prolongó durante años, millones asesinados y mutilados, Europa arrasada. Entonces, ¿cómo fue Egipto posible? Después de todo, a pesar de que Inglaterra llamó a sus préstamos, todavía había mucho dinero disponible en el tesoro para soportar años de guerra en lugar de meses. Una vez que la tesorería está vacía, el gobierno aparentemente solo tiene dos opciones para mantener alimentada la máquina de guerra: aumentar los impuestos o pedir dinero prestado. Ninguna opción era posible. Aumentar los impuestos conduciría a la revolución, si de hecho quedarán más ingresos imponibles en la economía. Pedir prestado era demasiado caro, si de hecho había más dinero disponible para pedir prestado. Así la paradoja. ¿Cómo podrían los combatientes pagar por el caos mucho más allá de las tenencias de dinero, oro, de sus tesoros? Para desentrañar esto, necesitamos examinar la historia del dinero y el patrón oro clásico bajo el cual vivió el mundo durante la preparación para la Primera Guerra Mundial. Un patrón oro verdadero o sin adulterar tiene tres componentes o patas. El oro es el primero y más esencial. El oro es dinero y solo el oro es dinero, al estilo de JP Morgan, con plata y cobre como dinero suplementario para permitir que se realicen transacciones más pequeñas. Las monedas de oro son demasiado valiosas para las compras diarias. Los otros dos pilares son la deuda, tomar prestado, y el crédito, no tomar prestado. Hoy en día, la deuda y el crédito se juntan. Gran error, son dos fenómenos separados. Los préstamos pueden estar representados por el mercado de bonos o por hipotecas. Las hipotecas son simplemente préstamos respaldados por garantías, mientras que los bonos no están garantizados, basados en fe y crédito. Por ejemplo, el Tesoro vende, un bono. Una promesa de devolver el capital en un número de años, dependiendo del vencimiento, y de pagar intereses durante la vida del bono. El comprador pone dinero en efectivo para comprar este papel, con el fin de cobrar intereses, al menos así fue. Hoy en día, mantener bonos es un juego de tontos. La mayoría de los bonos se compran y venden en previsión de ganancias de capital. Una caída en las tasas de interés hará que el bono sea más valioso y viceversa. El crédito, por otro lado, no implica que el dinero cambie de manos. El crédito se da, no se pide prestado. Por ejemplo, un camión cisterna con 20.000 litros de gasolina se detiene en la estación de servicio para rellenar los tanques. Esta entrega representa un $40.000, dependiendo del precio actual del combustible. De ninguna manera el empleado de la gasolinera paga esta suma, sin pago contra reembolso. Más bien se firma una factura o factura con vencimiento de pago en 30, 60 o hasta 90 días. En efecto, los fondos para pagar esta factura provendrán de las ventas continuas de combustible. Mientras tanto, la letra firmada tiene valor ya que inevitablemente será pagada, redimida en efectivo. Solo una verdadera calamidad impediría la venta continua de gasolina, o de cerveza, harina, coles, o cualquier otro bien de consumo de gran demanda. En los días previos a la Primera Guerra Mundial, estos billetes se llamaban letras de cambio, o como lo llamó Adam Smith, billetes reales. Estos billetes estaban en plena circulación. En otras palabras, se usaban como pago para la mayoría de las transacciones, una función monetaria vital. El mercado de letras representaba el sistema de compensación del patrón oro. Crucialmente, las facturas solo podían emitirse contra bienes reales entregados a los minoristas. A diferencia de los bonos, que podrían imprimirse y venderse por capricho. A medida que se realizan más compras basadas en el consumidor, se entregan más bienes y surgen más facturas, proporcionando flexibilidad monetaria, la misma flexibilidad que la circulación monetaria de oro puro rothbardiano no tiene. De hecho, esta falta de flexibilidad es una de las excusas que usan los que odian el oro para golpear al oro. Mientras que claramente el problema no es el oro per se, sino la falta de un mercado de letras. El mecanismo de compensación de un patrón oro adecuado, un mercado que fue destruido con el inicio de la Primera Guerra Mundial, y nunca fue restaurado. Además, las facturas no son inflacionarias.
Todas las facturas vencen, se pagan, en no más de 90 días, las facturas maduran y se convierten en moneda de oro. Por el contrario, el fiat recién impreso nunca desaparece, sino que permanece para alimentar la inflación. Esto no es solo teoría monetaria. El comercio mundial antes de la Primera Guerra Mundial se compensaba con letras de cambio en circulación. Después de la destrucción del mercado de billetes, los niveles de comercio internacional anteriores a la Primera Guerra Mundial no se recuperaron hasta bien entrados los años 70. El Imperio Británico anterior a la Primera Guerra Mundial, en el que el sol nunca se pone, se dirigía desde Londres. Y el Banco Central Británico tenía unas míseras 250 toneladas de oro en sus bóvedas. Hoy la Fed de Estados Unidos tiene supuestamente 8.000 toneladas. Y varios otros países también acumulan varios miles de toneladas. Por supuesto, no hay oro en circulación ni tampoco letras de cambio. Los bonos se imprimen por capricho y se compran en efectivo. La mayoría permanece durante años, si no décadas. Las letras se giran contra bienes reales entregados y vencen en no más de 90 días, respondiendo instantáneamente a los cambios del mercado. Este mecanismo de retroalimentación rápida es vital para mantener la estabilidad financiera. Los precios y las tasas de interés responden con demasiada lentitud a los cambios repentinos en los mercados. El resultado son fluctuaciones salvajes y crecientes en la economía. Desafortunadamente, nunca tuvimos un patrón oro sin adulterar. El patrón oro clásico tal como existía tenía otra pata o componente, generalmente llamado componente fiduciario. Fiduciario significa promesas en lugar de letras reales o dinero real. Históricamente, los bancos ofrecían productos que brindaban comodidad. Por ejemplo, los bancos emitieron cartas de crédito hace cientos de años. Un comerciante que planeaba un viaje para hacer compras en el extranjero fue a un banco y le dio oro al banco a cambio de una carta de crédito. De esta forma podía evitar el riesgo de llevar grandes sumas en moneda de oro en sus viajes. Presentaría la carta en un banco en su destino, canjearía su oro y realizaría sus negocios. Además, los bancos no solo tenían oro en sus bóvedas, sino también letras en su cartera. De hecho, los bancos a menudo se llamaban casas de descuento. Los billetes son la forma de papel más cercana al oro físico, y también son un activo lucrativo. Una letra con fecha de vencimiento de 90 días en el futuro tiene menos valor actual que la misma letra en el día de vencimiento. Este es el descuento. Me gusta esto. Supongamos que la gasolinera tiene una racha de ventas y vende los 20.000 litros antes. Ahora tiene efectivo para propagar la factura. Claramente el mayorista de gasolina y el minorista pueden llegar a un acuerdo. El minorista pagará por adelantado una consideración, descuento, y estará listo para ordenar una nueva entrega de gasolina. Pero hay algunos inconvenientes con billetes. Para usar una letra para pagar a otra parte, la letra debe reasignarse, al igual que una carta de crédito, no es un instrumento al portador, sino que se asigna a un beneficiario. Además, los billetes no vienen en denominaciones redondas, sino en todo tipo de montos. Una carga de camión de gasolina rara vez cuesta $40.000 en números redondos, sino más bien $38.672.80. No es tan conveniente cuando se realizan pagos. Finalmente, todo intercambio de billetes implica calcular el descuento. Cada día más cerca del vencimiento aumenta el valor de mercado de la letra, y este hecho hay que tenerlo en cuenta. En aras de la conveniencia, los bancos comenzaron a emitir billetes de banco. Billetes de alta denominación, instrumentos al portador, con valores de números redondos, y para equilibrar sus cuentas, tenían oro y plata en sus bóvedas, así como letras en su cartera. Crucialmente, los libros del banco deben equilibrarse no solo en amplitud, activos igual pasivos, sino también temporalmente. Los pagarés son totalmente líquidos, un equivalente de efectivo. Para equilibrar las notas emitidas, los activos mantenidos también deben ser equivalentes en efectivo, totalmente líquidos, de lo contrario nos encontraremos con problemas. Por supuesto, el oro y la plata en la bóveda son efectivos, pero las letras de cambio en la cartera son, casi, tan buenas. Para mantener los billetes en sus carteras, los bancos tenían que comprar constantemente billetes nuevos a medida que los viejos maduraban y se convertían en moneda de oro. El 100% de las letras vencen no más de 90 días, así que, en caso de una demanda inusualmente grande de oro, el banco simplemente reduciría la compra de letras, y permitiría que el oro se acumule y satisfaga a la demanda. En el peor de los casos, deje de comprar, o incluso acceda al mercado de letras, extraordinariamente líquido, y venda, redescuento, algunas letras incluso antes de que venzan. Sin corridas en el banco.
Si solo nos atenemos a las tres patas, tendremos un sistema financiero estable impulsado por el mercado. El patrón oro clásico estuvo cerca. Mi padre solía referirse a los días previos a la Primera Guerra Mundial, con una mirada lejana cariñosa en sus ojos como los días pacíficos. Bajo el patrón oro clásico, el mundo disfrutó de la era más pacífica y próspera de la historia humana. Desafortunadamente, el camello tenía su note, nariz, en la tienda. Las trampas comenzaron en dos frentes. Por el lado del pasivo bancario, se emitieron pagarés de pequeña denominación. Estos tenían un solo propósito real, comenzar a convencer a la gente de que las notas de papel, al principio canjeable en oro, eran en realidad tan buenas como el oro. Una mentira descarada. Los pagarés no son cosas reales. Las reclamaciones sobre el oro no son oro. Por el lado de los activos bancarios, más argucias. Además de los activos equivalentes al efectivo como el oro y las letras, los bancos comenzaron a utilizar los bonos como activos. Aquí es donde radica el verdadero problema. Los bonos no vencen en oro en 90 días o menos, sino que vencen, si es que alguna vez vencen, en años o décadas. Por lo tanto, si hay una gran demanda de oro, efectivo, se deben vender bonos. Vender bonos hace que el valor de los bonos caiga. Las pérdidas de capital y la falta de liquidez, si no la quiebra, pronto siguen. Por lo tanto, las corridas bancarias letales se vuelven posibles. Para contrarrestar esto, en lugar de prohibir a los bancos tener bonos en sus carteras, se crearon prestamistas de última instancia de los bancos centrales, como si los préstamos pudieran resolver los problemas causados por un exceso de préstamos. La ley original aprobada por el Congreso para crear la Reserva Federal especificaba que los activos de la Reserva Federal se limitaran únicamente a papel comercial, la tenencia de bonos, es decir, la monetización de la deuda del gobierno, estaba específicamente prohibida. Por supuesto, la ley contra la Reserva Federal no que se le permitiera tener bonos se rompió casi de inmediato. La ley fue cambiada retroactivamente. Ahí lo tenemos. El camello ahora se ha apoderado de toda la tienda. Los bonos del tesoro emitieron y los bancos emitieron pagarés respaldados por los bonos del tesoro. Sin límites a la vista, sin realidad de mercado. Así se financió el caos de la Primera Guerra Mundial. Dinero falso impreso sin límites firmes. Pero eso no fue todo. La Segunda Guerra Mundial también fue financiada por bonos del gobierno y notas en papel. Estados Unidos tenía la relación deuda/PIB más alta de la historia hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, y el juego continúa. Ahora llegamos a la crisis. Hoy, la relación entre la deuda y el PIB de Estados Unidos es incluso más alta que al final de la Segunda Guerra Mundial, y también lo es la relación entre la deuda y el PIB de los países occidentales. Lo que no puede continuar para siempre, no lo hará. Todas las monedas fiduciarias jamás emitidas han fallado. Y la cosecha actual de Fiat no es diferente. Al ritmo al que Fiat se está creando hoy, el final o, como lo llamó von Mises, el crack boom está ahora sobre nosotros. La única pregunta es si el mundo volverá a aceptar algún pagaré para desempeñar el papel de dinero, digamos de derechos especiales de giro emitidos por el FMI. Si es así, la tragedia se repetirá en el futuro. O, el oro será reconocido como dinero, y se restaurará una sociedad honesta con una economía honesta. Espera lo mejor y prepárate para lo peor. Espero que este video informativo te resulte interesante, como para dejar su comentario, darle al me gusta y suscribirse a este canal. Para que seas uno de los primeros en enterarse de cuando suba un nuevo video.